Ok, estamos empezando a grabar. Buenos días a todos, buena semana. Baruch Hashem, continuamos, comenzamos nuestra semana con fuerza, estudiando y continuando con el libro de Una vida plena de sentido. Estamos exactamente terminando el capítulo 19 eh, y el capítulo que tiene que ver con el gobierno, la función del gobierno y todo esto. Y el capítulo 20 que vamos a empezar hoy también es el capítulo que habla sobre el liderazgo. Entonces, en esa orden de idea, pues quedamos en la página 210, 210 terminando el capítulo 19. Y prácticamente el último título que tenemos ahí nos resume, digamos, varios aspectos importantes del tema o la importancia del gobierno, la función del gobierno, todo eso. Un segundito. Ok. Entonces dice el título, hacia dónde marcha el gobierno, nuestro gobierno? Aquí el libro hace mucho énfasis en el gobierno de Estados Unidos, precisamente porque el rey vivía allá, y también, pues, mucho de, de lo que se habla precisamente del enfoque que tiene o que estuvo haciendo o que tiene en teoría Estados Unidos en cuanto a la libertad. eh, y esto, sin embargo, también tiene una importancia que Treve reconoce aquí, una importancia como potencia. Eh, y como cuando alguien es potencia, por decirlo así, es ejemplo también. Entonces, voy a ponerme un poquito más grande. Ok, ya estamos. Entonces dice aquí el libro, dice, ahora estamos en un punto de la historia en que los derechos individuales son ampliamente reconocidos en todo el planeta. El mismo planeta que hasta hace unos pocos siglos estaba gobernado exclusivamente por tiranos y reyes. Ya, el tema de la tiranía obviamente es que no hay mucha libertad, o sea, y los reyes de antes también, eh, lo que ellos quisieran hacer, pues simplemente lo hacían. Por ejemplo, mi hija me preguntaba, justo ayer me preguntaba el tema de Esther, de la reina Esther, que ella no entendía de por qué si ella entraba al salón del rey, el rey la podía matar. Dice, pero si es su esposa, me decía ella. Y no le cabía en la cabeza. Y claro, o sea, no es algo que uno, o sea, el esposo pues, no va a poner prácticamente en peligro de muerte a su esposa por mucha, bueno, un esposo normal, ¿no? Porque se ven casos hoy día, lastimosamente, por temas de que de pronto no quiera su presencia en el momento o no le dé permiso, lo que sea, entonces, ¿por qué la va a matar? Mi hija me preguntaba eso, o sea, pero ¿cómo puede matarla si es su esposa? Yo le decía, porque así eran los reyes. Ya, el tema de los reyes de antes eran reyes que si decían una cosa se cumplía, y de hecho lo vemos en la Megilá, que el rey hizo el decreto y firmó el decreto de destrucción del pueblo de Israel, y después no lo anuló, porque la palabra de rey no se cambiaba, sino que después sacó otro decreto en el que el pueblo de Israel podría defenderse. O sea, así vemos la fuerza que tenía un rey en su palabra, en sus decisiones, y prácticamente la vida y la muerte estaban en su poder, en el poder del rey. Era literalmente una persona que podía hacer lo que quisiera. Eh, y obviamente eso va de la mano con la tiranía. La mayoría de los reyes fueron tiranos precisamente, o sea, hicieron lo que quisieron, y entre esas cosas que quisieron fueron cosas absurdas, masacres, etcétera. Entonces, ese periodo de reyes y de tiranos ha pasado un poco, y digo un poco porque obviamente la tiranía sigue existiendo, pero no bajo la figura de un reinado, que era algo diferente. Un gobierno, de cierta forma, admite un poco la, la opinión del pueblo. Obviamente hay gobiernos tiránicos, etcétera, pero de manera general, esa época ha cambiado un poco. Ahora estamos hablando de los gobiernos y sobre todo el gobierno del que habla aquí el libro de Estados Unidos, pues que muestra abiertamente como un Estado democrático, un Estado de libertades, y siempre es su bandera todo este tema.
Por eso, al mismo tiempo, esas libertades, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de razas, etcétera, aunque si analizamos la historia de Estados Unidos, pues hasta hace algunas décadas atrás todavía eh, prácticamente había mucha discriminación, todavía la sigue habiendo, pero había mucha discriminación con las personas negras. Entonces, por eso decía que en el papel muchas cosas se abanderan como libertades, sin embargo, en el momento de analizarlo, pues ahí sí hay ciertas cosas, ciertos problemas que toda sociedad tiene. Sin embargo, la bandera de Estados Unidos, o sea, su objetivo, eh, ¿cómo diría yo? Como su carta de presentación, siempre ha sido la libertad. Y eso hizo que Estados Unidos se llenara de muchos inmigrantes. La gente de la Segunda Guerra Mundial, muchos fueron a Estados Unidos, el Rebe y otra gente que escaparon de Rusia, fueron a Estados Unidos porque se promovía la libertad de ser judío, la libertad de ser lo que tú quisieras. Se fundó el Estado bajo bases de un temor a Dios, por lo menos habla de Dios en la constitución del Estado, se habla de la justicia, se habla de la libertad, etcétera. Entonces, de cierta forma, fue un modelo a seguir Estados Unidos y algunas cosas lo sigue siendo para algunas cosas. Sin embargo, ¿por qué digo algunas cosas? Porque se está presentando muchos problemas y precisamente en la sociedad de Estados Unidos ya se evidencian, vemos muchas situaciones que se dan en la sociedad, drogas, mucho problema. Y esto es lo que Reves va a decir aquí. El problema de las libertades, o sea, la libertad tiene su beneficio porque precisamente muchos migraron de Rusia donde no se le permitía a nadie ser judío ni vivir como judío. Eh, y si en caso que fueran judíos, pues tenían que cambiar eso. Y, eh, digamos, de esta forma se podía vivir un poco más libre en Estados Unidos. Ahora, como dice Rebe aquí en el siguiente párrafo, dice, esta libertad individual propone su propio dilema. O sea, sin la orientación adecuada podemos volvernos esclavos de nuestros propios deseos egoístas. Es decir, si somos libres, eh, precisamente con esa libertad podemos hacer lo que quisiéramos y precisamente desde lo que es el ciudadano común, pues no puede hacer lo que quiera, pero puede ser que en aras de la libertad precisamente se promulguen leyes o cosas que van en contra de la moral. Por eso decía que, dice aquí Rebe, la libertad propone un nuevo reto, por decirlo así, un nuevo dilema. Sin la orientación adecuada podemos volvernos esclavos de nuestros propios deseos egoístas que pueden llevar a la discordia y en última instancia a la anarquía. O sea, prácticamente cada quien tiene su ley. De ahí que el desafío sea controlar esta libertad, canalizarla con fines buenos y honorables. La libertad debe tener, de cierta forma, no es tan libre, es decir, debe estar sujeta a algo, debe estar sujeta a objetivos buenos, honorables, morales, etcétera. Los Estados Unidos juegan un papel clave en este esfuerzo. Más que nunca antes, el mundo civilizado mira a este país como una verdadera superpotencia, cuya fuerza deriva de un compromiso con un código moral que incita a los muchos a volverse uno, que ama y ayuda al pobre y al débil, tanto como al rico y al fuerte. Eh, yo siendo crítico, la verdad, o sea, porque Estados Unidos es un país que en este momento tiene muchos problemas, también la brecha entre la clase baja y la clase alta, digamos, es mucho más grande. El capitalismo ha generado una brecha mucho más grande. La pobreza también es algo muy evidente. También a la persona, el sistema de salud es uno de los peores de América. El sistema de salud de Estados Unidos es costosísimo. Eh, Hay un rabino con el que trabajo, que él vive allá en Miami, y un día le pregunté sobre el tema de salud, porque yo he escuchado, me gusta mucho la geopolítica, escucho, me mantengo un poco actualizado, y le pregunté, Rabe, ¿es cierto que el tema de salud de Estados Unidos, el sistema de salud es así, así? Me dijo, mira, Asha, con decirte que yo me voy a atender a Israel. Me dijo, es decir, cuando necesita atención médica, va a Israel a atenderse.
Es tan costosa la salud que precisamente una persona, si se enferma, puede prácticamente caer en la pobreza porque precisamente no pueden sacarlo del trabajo, etcétera. O sea, el capitalismo, yo no soy en contra del capitalismo, pienso que es bueno en ciertas cosas, pero precisamente ese capitalismo y con el tiempo se ha generado muchos problemas en Estados Unidos a nivel de salud, a nivel, por ejemplo, de la brecha grande que hay entre los pobres y, digamos, la clase los ricos, por decirlo así. Y, a veces precisamente se ha forjado mucho más ese egoísmo a veces y eh, hay a veces poca preocupación por otras personas pobres o lo que sea. Lo digo porque, por ejemplo, aquí dice el libro, dice que el Estados Unidos no dice fue fundado, pero tiene un compromiso con un código moral que incita a los muchos a volverse uno que ama y ayuda al pobre. O sea, eso suena bien, pero en verdad, en la realidad no es tan así. O sea, por lo menos en la realidad actual no es tan así. Supongo que en algún momento tal vez se veía un poco más eso. Sin duda hay labor social, sin duda hay fundaciones, gente que incluso va a lugares, estadios, digamos, de deporte y hacen campañas de salud, campañas odontológicas, etcétera. Hay un apoyo, hay una labor social, sí, no todo es malo tampoco, pero sí se ha generado una brecha grande entre el pobre y el rico y la pobreza se ha aumentado también. Entonces, los Estados Unidos, dice aquí el libro, deben seguir usando su influencia para inspirar a otras naciones en las áreas de la educación y los derechos humanos. Eh, si hay una conciencia mundial, los Estados Unidos debe ser el país que le dé voz, dice aquí el Rebe. Ahora no es el momento de subestimar este sagrado deber. Ahora, yo que pienso que el Rebe de pronto no tiene razón. Bueno, obviamente este libro es escrito por Simon Jacobson, pero está basado en las palabras de Rebe, como dice en la introducción. Eh, Pero, ¿cuál es el punto? ¿No tiene razón? Sí, tiene razón. O sea, aún así Estados Unidos sigue siendo un referente y sigue teniendo peso y a pesar de que estamos en una crisis económica a nivel mundial, pues Estados Unidos también, digamos, ha sobrepuesto un poco esa crisis y sigue teniendo peso, sigue teniendo un peso muy grande en lo que es la geopolítica, incluso el dólar sigue todavía, aunque dicen que en el futuro posiblemente el dólar no va a perder su dominio como moneda de reserva, pero sigue siendo un país poderoso y ahí es donde yo pienso que sí se sigue viendo lo que el Rebe está diciendo aquí. ¿En qué sentido? Es decir, si este país que es tan poderoso pudiera dar un giro eh, precisamente hacia eso, hacia la labor social, o sea, ser un ejemplo en los derechos humanos y también en esas libertades de cierta forma que están atadas también a una moralidad, no a una inmoralidad. Entonces, esa importancia hace que él pueda ser un ejemplo. Ya, por eso dice aquí, deben ser el país que le dé voz, o sea, sí, por eso dice aquí, que puede inspirar a los demás, debería seguir utilizando eso para inspirar a las naciones en el área de educación, los derechos humanos, y si hay una conciencia mundial, los Estados Unidos deben ser el país que le dé voz. Ahora no es el momento de subestimar este sagrado deber. Los Estados Unidos, dice aquí, y todas las naciones deben reconocer los tiempos sin precedentes que estamos viviendo. Gracias a la tecnología, el mundo está más unido que nunca, y aún así, porque esta nación y muchas otras se han desviado de las leyes divinas que nos trajeron a este punto, estamos experimentando terribles conflictos. ¿Ves? Confluye, digamos, lo que estoy diciendo. Se ha desviado, o sea, esta nación y otras naciones se han desviado de los objetivos divinos que de pronto sobre los que se fundaron. Y esto ha hecho precisamente que se ha dado, por ejemplo, decirlo así, un mal ejemplo a otras naciones que de una u otra forma toman el ejemplo de Estados Unidos, ya sea para la economía, otras cosas, o de grandes potencias, no solamente Estados Unidos. Entonces, como quien dice, el hermano mayor tiene que poner el ejemplo, por decirlo así. Y si precisamente el hermano mayor pone un ejemplo contrario, pues también esto ha hecho que se llegue a un punto en el que estamos en estos conflictos. Dice aquí, los líderes del mundo deben alentar a sus constituyentes a vivir según las leyes divinas de Dios, que les permitirán usar su libertad personal para dar a luz una auténtica unidad entre el hombre
y hombre, comunidad y comunidad, nación y nación. Escuchen esto. O sea, Estados Unidos, como ya lo vimos, es uno de los países que se fundó, incluso en los papeles de cuando se fundó Estados Unidos, se habla de Dios y se habla se habla de la justicia, se habla de los actos de bondad, en pocas palabras, etcétera. Eso sigue estando allí. Ya, sigue estando allí, sigue estando esos principios por los cuales se fundó, que de hecho lo mencioné, que el libro Ética Universal, que también es un libro muy recomendado yo lo recomiendo para no agidas, un libro un poco más profundo, más de estudio. Ahí se habla un poco de este tema de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, sí se puede retomar, además el Rebe lo dijo antes, o sea, la religión no es algo, si bien se habló de libertad, no es algo que se debe desligar a Dios de la conciencia de un Estado, de la educación. Y lo que pasó, decía el Rebe en la clase que vimos anteriormente, es que al hablar de esta libertad de religión, por decirlo así, lo que hizo fue dejarse a Dios de lado y ese es el problema que el Rebe decía. Entonces, eh, si quisiéramos mirarlo en el punto en común en que tenemos, es que todos por lo menos creemos en un Dios. ¿Ya? La concepción de Dios para algunos va a cambiar un poco, porque algunos tienen pues, la concepción de un hombre hecho Dios, etcétera. O sea, en el detalle va a haber cosas ahí que sabemos que no son correctas, que son abodazará, pero hay una realidad. Ese Dios que pregonan los cristianos, o sea, me refiero al único y verdadero, no a este que dicen que se hizo Dios, hablan de un creador y también tienen dentro de su Biblia algo que llaman Antiguo Testamento, que para nosotros no existe Antiguo Testamento, sabemos, pero tienen una conciencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de algunos profetas, de precisamente la justicia del mundo, de la historia sobre el diluvio, es decir, tienen una conciencia allí que podría ser punto en común para precisamente traer de nuevo esa conciencia divina, por lo menos en los puntos en común. Otra cosa también, cuando dice aquí que el Estado debería precisamente liderar, digamos, estas vivir según las leyes divinas, pues también hay algo en común y es el tema que independientemente de la religión de quien sea alguien, eh, que tienen problemas sociales, problemas en las familias. Estados Unidos es uno de los países que más problemas está teniendo en esto precisamente porque por diferentes motivos, a veces los niños no tienen una educación en valores, más allá de la educación para tener un oficio, para ser trabajadores, a veces no se les ha enseñado mucho la educación del ser, de ser un buen humano, de alejarse de las cosas negativas. Está muy expuesto también a cosas negativas y ahí se pierde a veces la juventud, etcétera. Entonces, si hay esa conciencia divina, por lo menos se trabajaría en una labor social, en temas de pareja, en temas de educación de los hijos, más allá como dije, más allá de la educación formal académica que ya conocemos. Entonces, eso es un punto que incluso yo siempre lo he dicho en clases, de que a veces cuando una persona viene a pedir ayuda o está en una situación, necesita un consejo, a veces uno debe poner un poco de lado en cuál es su fe, ya, sino más bien darle importancia a su problema y buscar precisamente resolverle un poco con un consejo, con una orientación, ayudarle a ver qué podría hacer para precisamente mejorar su calidad de vida. Ya eh, si la persona es receptiva también a escuchar de las 7 leyes, pues Baruch Hashem, pero si no, por lo menos está en ese punto bajo, por decirlo así, de no tener conciencia divina, por lo menos entonces sí tiene algo en lo que podemos ayudarle y tenemos la sabiduría divina, tenemos lo que hemos aprendido y tal vez para darle un buen consejo para ayudarle o para conectarle con alguien que le pueda ayudar. Por eso dice aquí, los líderes del mundo deben alentar a sus constituyentes a vivir según las leyes divinas de Dios que les permitirán usar su libertad personal para dar a luz una auténtica unidad entre hombre y hombre, comunidad y comunidad, nación y nación.
Los líderes de todas las comunidades, ciudades, estados y países deben hacer un llamado a todos sus ciudadanos para seguir el código moral universal de las 7 leyes noajidas. Qué gran reto este, ¿ves? Pero se puede llegar a eso. Deben enseñarnos a compartir nuestra riqueza, nuestro tiempo y nuestro espíritu. Me enteré por alguien también que hay un rabino, no me acuerdo el nombre, que le llaman el rabino de las Naciones Unidas, algo así, un rabino de Jabad, que hace una labor también tiene algún, por decirlo así, tiene voz en las Naciones Unidas para hablar también de las leyes universales. Es un rabino que es como muy activo en este tema, no recuerdo ahorita el nombre, pronto tal vez se lo comparto más. Luego hay una página y digamos, es activo a nivel mundial, por lo menos en este tema de las 7 leyes universales. Aporta también ahí en la ONU, me parece. Entonces, no es algo descabellado pensar que en algún momento se hable abiertamente, los estados hablen de las 7 leyes, o sea, como algo universal. De hecho, sí, por eso el libro que se llama Ética Universal menciona la constitución del estado del país de Estados Unidos, cómo están implícitas en la constitución. O sea, es que aquí las 7 leyes imperan muchísimo en lo que es una sociedad sana. Dice aquí, con una demostración de conducta responsable y virtuosa, demostrándose altruistas y genuinos y sobre todo aceptando la autoridad superior de Dios en nuestras vidas. Nuestros líderes pueden dar un ejemplo que ayudará a promover el amor y el respeto entre todos los ciudadanos. No es lo mismo la teshuvá de un líder que la teshuvá de un ciudadano normal. O sea, bueno, ambos son importantes, pero la teshuvá de un líder puede arrastrar a las masas también en teshuvá. Por eso cuando hablaba del video que el Rebe, primer ministro Netanyahu hablaba con el Rebe, él le decía, ¿qué estás haciendo para que venga Mashiach? Y estamos trabajando mucho, y el Rebe le decía palabras bastante interesantes, decía, pero parece que no ha sido suficiente, todavía no ha llegado. Seguimos trabajando, y el Rebe le decía, bueno, pero todavía faltan varias horas del día para que termine el día, ¿qué vas a hacer? O sea, el Rebe fue muy puntilloso, digamos que lo bombardeó con esa pregunta que prácticamente era la misma, es ¿qué estás haciendo? Porque, primero que todo, no es cualquier líder, era el líder, es el líder de Israel, ya, por lo menos en la parte política. De pronto no el líder en aspectos religiosos, ya no, tenemos grandes líderes, rabinos, Baruch Hashem, que nos lideran en todo esto. Y precisamente, si vive Netanyahu, por ejemplo, no es una persona completamente shomer mitzvot, o sea, no es un judío observante de todo. No existe ningún judío que no observe ni siquiera una misma. Pero bueno, él no es muy observante, pero es judío. Ya, es judío. Entonces, si hiciera teshuvah, ¿qué impacto tendría este judío sobre los otros? O sea, puede ser que incluso despierte la teshuvah en otros. Ya lo vemos, por ejemplo, en Esther, por ejemplo, ahorita que pasó Purim. Esther no necesitaba ayunar de cierta forma de la lógica humana, porque sí iba a ver con el rey, era cuando más linda tenía que estar, digamos, para agradarle al rey, pero ella ayunó 3 días, decía, he escuchado también comentarios en estos días, y de pronto no fue en su mejor presencia a ver al rey. ¿Por qué? Porque no vamos según las leyes o de la lógica, sino con quién estamos, con el creador del universo, y él hace las cosas de una manera muy diferente, no necesariamente desde nuestra percepción. Entonces, puede ser, y Esther precisamente le dijo al pueblo que hicieran ayuno, todo. O sea, lo que puede hacer un líder es algo muy grande, es algo que puede impactar mucho. Por eso dice acá eso. Y se ha llegado realmente el día en que todas las naciones fundirán sus espadas para hacer arados y sus lanzas para hacer rastrillos. El gobierno de cada nación debe ahora prepararse a hacer todo lo posible para traer al fin la paz al mundo entero. Y vemos precisamente, estamos en una situación que de pronto en el libro no se consideró, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo una calma, entre comillas, porque después estuvo Vietnam, estuvo pues Camboya, muchas guerras también siempre ha habido, nunca, el ser humano siempre ha estado por sus guerras egoístas a veces, pero de cierta forma una calma después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos también hubo un temor también de entrar en otra guerra, ya ahora hay armas nucleares, todo, y las armas nucleares
pusieron un poco de paz, es decir, no es algo que se tomen a la ligera. Pero sin embargo estamos en tensiones políticas en este momento, estamos en tensiones geopolíticas, Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, China, Taiwán, o sea, ahí está precisamente, eso es muestra precisamente de el ego de las naciones, podríamos decirlo así, del ego de los gobernantes, y se vuelve una lucha de ego, porque es que a veces es difícil decir quién tiene razón y quién no, porque algunos tienen su argumento que pueden ser válidos, si miramos los otros también pueden ser válidos, lo que pronto no es válido es que lastimosamente en toda guerra siempre va a haber gente inocente y familias muertas, ya, pero estamos en un mundo, en este momento el mundo actual está un poco congestionado, está un poco todo un poco con relaciones muy tensas, eh, y algunos comentan que se puede desatar otra guerra. No creo que sea una guerra como la que pasó antes. Todavía yo creo que a raíz de lo que se aprendió y a raíz de las armas que se tienen, no creo que lleguemos a una guerra. Ya hay una guerra, de hecho la guerra que estamos es diferente, es una guerra mediática, es una guerra económica, eso es lo que hay, la manera en que aflige un país al otro es con la economía, con sanciones, etcétera. Guerra hay, pero la guerra se ha transformado, ya no es en armas solamente, hay una guerra de relaciones, hay una guerra, por eso hablamos de geopolítica, hay una guerra, perdón, económica, pero hay tensiones armamentísticas, ya, pues, sin duda la hay. Entonces, eso es muestra precisamente de, ya a nivel global, de haber dejado a Dios de lado. Ya esos principios por los que se fundaron algunos estados, se habla de Estados Unidos, en Rusia no estaba bajo esos principios. Ya hoy día hay un poquito más de libertad, pero aún así no es tanta libertad, digamos. Pero sin duda estamos en tiempos agitados y es cuando más se hace urgente este tema de tomar voz en el tema de las tecnologías y qué bueno que algunos rabinos incluso están hablando en la ONU de estas cosas, pues se que cada vez siga ampliándose más todo el tema, que se permita que entonces las 7 leyes se establezcan ya de manera consciente y no solamente en el papel. Acá continúa y termina este capítulo con una reflexión, una reflexión, una historia, una anécdota del Rebe. Y dice, en 1975, en el 20º aniversario de la muerte de su suegro, el Rebe recordó lo agradecido que había estado al gobierno de los Estados Unidos, que ayudó a salvar su vida en 2 ocasiones. En 1927, cuando el impiedoso régimen ruso decidió a terminar con sus actividades religiosas, lo había sentenciado a muerte. Y en 1940, cuando fue salvado del holocausto, confiamos en que la tradición norteamericana de preocupación activa por la libertad religiosa y por quienes son oprimidos por motivos raciales u otros será celosamente continuada, dijo el rey. Estoy seguro de que los norteamericanos que han sido elegidos para la función pública consideran su privilegio y deber demostrar qué es lo que enarbolan los Estados Unidos y los norteamericanos. Es cierto que esa acción no siempre es aceptada universalmente, pero ¿acaso no requieren gran coraje todas las acciones de virtud y de deber? Esa es la reflexión. El rey, en pocas palabras, confía y en que precisamente los líderes y mucho más él que vivió allá, que conoce y conocía precisamente desde adentro un poco lo que es Estados Unidos, los políticos, todo. El rey no pierde las esperanzas. Podemos resumir esas reflexiones o esos comentarios que él hace. No pierde las esperanzas de que Estados Unidos precisamente sea un ejemplo para todas las demás naciones a seguir y no en la carrera armamentística, sino en la libertad que va de la mano precisamente con el respeto a cada persona, no importa su color, no importa su religión, pero sin dejar de lado precisamente a Dios. Eso es poca palabra lo que dice el rebelde. Bien, ahí terminamos el capítulo 19 y vamos a empezar, vamos a dejar iniciado
el capítulo 20, que habla sobre el liderazgo. En este capítulo es muy importante prestarle atención, interiorizarlo, porque precisamente hay una frase del Rebe que dice aquí que yo no la decía así, pero siempre llegué personalmente a racionalizar de que en verdad todos somos líderes de alguna manera. Cuando a veces hablamos de liderazgo nos imaginamos grupos, nos imaginamos políticos, nos imaginamos rabinos, nos imaginamos ciertas personas que tienen esa vocación de liderazgo, pero en verdad todos tenemos que ser líderes. Yo lo decía, por ejemplo, en el tema de la familia, un líder precisamente aquel que inspira también, aquel que trata de mantener las cosas con justicia, entonces también en la familia debemos ser líderes. Y eso es un rol, digamos, inevitable para un ser humano. Y el Rebe dice aquí eso, todos deben ser líderes. Esa es la frase que el Rebe trae aquí. Todos debemos ser líderes. Y también trae aquí el libro una cita del Rambam en la Hijot Melahim, en la Ley de los Reyes, 4:10, que dice: el propósito y la intención de un líder auténtico debe ser elevar la fe de la humanidad y llenar al mundo con justicia. O sea, ese propósito. ¿Por qué líder auténtico? Porque de cierta forma hay liderazgo también para lo malo. De hecho, el Talmud en Shabbat, al fin, la última página del Tratado de Shabbat, habla un poco del que indica el día del nacimiento en una persona. No como un masal, o sea, no como la gente entiende masal, como algo que determina la personalidad de alguien o algo así, sino que da pistas de cuanto a el trabajo personal que tiene que hacer un individuo. Y el Talmud habla de las personas nacidas en un Yom Rishon, un día primero, porque en el hebreo no se habla de lunes, martes, sino Yom Rishon, Yom Sheni, o sea, día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, y hasta llegar hasta día séptimo. Así se cuenta en el hebreo. El calendario de Israel es así: Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi, día cuarto, día quinto, día sexto, día séptimo. Entonces, quien nace en Yom Rishon es el primer día de la semana, domingo, ya. No como lo entienden las naciones a veces, el primer día de la semana es el lunes, no, en verdad, el primer día es domingo, por eso apenas termina Shabbat, estamos diciendo Shavuot, buena semana, ya el domingo es primer día de la semana. Eh, y eso está basado, no por capricho, sino basado en la creación. Entonces, ¿cuál fue el primer día? Yom Rishon. Ese fue el primer día, Yom significa así, Yom Rishon. ¿Y qué hizo el primer día? Hashem dice, creó la luz y la oscuridad. Entonces, de ahí el Talmud explica de que las personas que nacen un domingo, y ojo que esto va a ser un calendario hebreo, porque sé que pronto van a ponerse a mirar su fecha de nacimiento y todo qué día nacieron, pero no necesariamente coincide con el calendario hebreo. Estamos hablando de si nació un domingo según el calendario hebreo. Y hay que, para que sea domingo, precisamente tiene que haber nacido incluso un sábado en la noche, ya es domingo, ya, según el calendario hebreo. Entonces, esa persona dice, tiene muchas habilidades para crear, porque Hashem está creando de la nada. Es una persona que le gusta emprender, que le gusta generar proyectos, que le gusta, es muy creativo. Pero también de eso, dice el Talmud, es una persona que es un líder, precisamente por esas cualidades de emprender, de desarrollar, de generar, puede ser un líder. Es un líder innato, tiene esa capacidad ya innata de ser líder. Ya, puede ser que no la ha descubierto, puede ser que sí, pero ya él viene con ese paquetico ahí, por decirlo así, ese equipaje de ser líder. Pero hay una cosa interesante que enseña el Talmud. ¿Qué se creó ese día? Dice la luz y la oscuridad. Que dice que puede ser un líder la persona hacia el lado de la oscuridad o puede ser un gran líder hacia el lado de la santidad. Es decir, no necesariamente el liderazgo es en lo positivo. Lo vemos aquí. Aquí el Talmud nos está diciendo que una persona que nace ese día puede ser un gran líder para desviar a mucha gente, para traer a mucha gente al pecado, para traer mucha gente en contra de la Torah, en contra de los misbod, en contra de Hashem.
pero es un gran líder, es bueno en lo que hace, ¿ya? Es muy bueno en lo que hace, pero lo que está haciendo es algo del lado de la citrájara. Encontramos entonces también una persona que puede ser un gran líder hacia el lado de la santidad. Entonces, ¿de qué depende? Entonces, ¿quién es un buen líder hacia la oscuridad y quién es un buen líder hacia la santidad? Dice, la persona tiene esa dualidad. O sea, la persona que nació un domingo, dice el Talmud, y todo esto es solamente para explicar un poco a qué se refiere cuando dice aquí líder auténtico. ¿Ya? Eh, la persona tiene esa dualidad, o sea, esa persona que nace un domingo puede ser, toda esta cosa hay que tomarla no como si fuera una carta astral o algo así, no hay que tomárselo así, un horóscopo o algo así, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Pero puede ser que una persona, la misma persona puede terminar, tener esa lucha hacia lo bueno y lo malo, pero termina inclinándose a ser un líder en lo bueno. O puede ser que termine, al final de cuentas, inclinándose a ser un líder en lo malo. Es decir, la misma persona, una sola persona, tiene las dos tendencias, de ser un gran líder hacia lo bueno o un gran líder hacia lo malo. Entonces, ¿cuál es el verdadero líder? Dice el Rambam, el líder auténtico es el que tiene el deber de elevar la fe en la humanidad y llenar el mundo con justicia. O sea, la persona que está haciendo, inspirando y actuando del lado de la Kedushá, es la persona que ayuda a todos los demás, inspira a otros a acercarse a Kadosh Baruj Hu, inspira a otros a querer mejorarse para Hashem, que inspira a otros a hacer teshuvah y cada vez ir sumando actos y mitzvot para ser mejor. Entonces, ese es el verdadero líder. Ya, eso es lo que Ramban define aquí. Y sobre esto hay como siempre, al principio de un capítulo, una breve historia, y dice así: después de la desaparición de su suegro, el rebe anterior, en 1950, el rebe se negó inicialmente a conducir el movimiento Lubavitch, diciendo que había que tener fuerzas especiales para esta tarea. O sea, cuando el rebe anterior, el séptimo rebe es el rebe Menachem Schneerson, rey Menachem Schneerson, le decimos rebe Lubavitch. Ya generalmente cuando hablamos de Rebe, ya de por sí entendemos que estamos hablando de él, por eso cuando hablamos de los otros Rebeín, les llamamos por su nombre, Rebe Sematzedek, Rebe Alter Rebe, ya entonces Rebe Rashab, que también es otro. Entonces, pero cuando hablamos de Rebe así solo, generalmente ya en Jabal entendemos que estamos hablando de Rebe Lugares. Ya. Entonces, él, cuando falleció el anterior Rebe, que era su suegro, eh, la gente lo estaba proponiendo a él como el próximo, el sucesor, al Rebbe Lubavitch, a Rabbi Menachem Schneerson, pero él no quiso, ya, él no aceptó, por lo que estamos diciendo aquí, que dijo que una persona había que tener fuerzas especiales, entre comillas, para esa tarea. Un año después, en el primer aniversario de la muerte de su suegro, aceptó al fin formalmente asumir la conducción. Una de las raras ocasiones, dice aquí, una de las raras ocasiones en que habló de su papel como líder fue durante una celebración de su 83º cumpleaños en el año 1985. Y dijo lo siguiente: la falta de modestia es uno de los atributos más destructivos de la naturaleza humana. Dijo, es la raíz de toda conducta inapropiada. ¿Cómo podemos permitir entonces que hoy la gente se reúna aquí en honor de un individuo? O sea, está hablando de él. Dice, Red explicó que la reunión no se proponía honrar a un individuo, sino a todo un movimiento apuntado hacia el bien. En consecuencia, no importa qué individuo conduzca el movimiento, solo importa el movimiento mismo, siguió. El éxito del movimiento depende de la unidad de todos sus seguidores, una unidad que trasciende sus diferencias. No obstante, para unir a la gente que es diversa por naturaleza, debe haber un líder que sea un siervo de la causa, cuyo papel es enseñar e inspirar y perpetuar las actividades del movimiento. O sea, al revés, es bastante crítico, nos enseña algo aquí. Primero, que él está en una posición donde él es líder y donde mucha gente está allí, incluso celebrando su cumpleaños, y él ha, hace un comentario muy modesto, dice, o sea, dice, empieza diciendo eso, que
que la falta de modestia es uno de los atributos más destructivos de la fuerza humana. Y cómo podemos permitir entonces, como quien dice, que hoy se reúnen todos aquí para, digamos, de alguna manera eh, exaltar mi labor o algo así. El rey dice, no, no, no lo hacen por eso. Hay que tener claro que aunque yo esté aquí, no soy yo el objetivo aquí, o no es que están ustedes aquí reunidos por mí, sino que, digamos, están unidos en un solo movimiento, el movimiento hacia la Torah de los Misbod, el movimiento hacia la santidad. No es por mí, en pocas palabras dice Rebe, pero después dice, pero no hay que negar que un líder ayuda precisamente a inspirar a las masas. Es decir, reconoce su labor, y una de las cosas que me gustó muchísimo cuando yo escuché una frase del Rebe que me gustó, porque también uno de pronto tenía una concepción errada a lo que es la humildad, eh, pero el Rebe, una frase que me grabé mucho y leí precisamente hace años, decía, la verdadera humildad es reconocer los talentos y dones que Hashem nos ha dado y agradecerle a él. Entonces no significa que ser humilde es andar pensando que no valemos nada. Ya, no. El Rebe dice, tenemos que reconocer lo que tenemos. Y en este punto él está poniendo el ejemplo. O sea, él reconoce que es Hashem quien lo puso allí, ya, como líder. Pero reconoce que tiene una labor, reconoce que Hashem que digamos, él tiene cosas, cualidades que Hashem le ha dado y con las que está trabajando y que le ayuda a unir a la gente. Pero dice, no soy yo. Al final de cuentas, no soy yo. Todo se lo debo a Hashem. Entonces, ese es el ejemplo de humildad de Rebe y la humildad que debe tener un líder, precisamente, que entre más sube en importancia o en jerarquía o en honor que la gente le da, debe precisamente trabajar en eso. ¿Por qué? Porque se puede llegar a lo que dice él al principio, que precisamente la, ¿cómo es? La falta de modestia conduzcan a la persona hacia precisamente cosas negativas. Y voy a leer este título y ya con esto terminamos por hoy. Dice aquí, ¿realmente necesitamos ser líderes? O, perdón, ¿realmente necesitamos líderes? Es la pregunta. Dice, en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido una relación con alguien, un padre, un maestro, quizás un jefe de trabajo que nos cambió en gran medida el modo en que veíamos la vida y el mundo. Alguien que tenía normas exigentes y se jugaba por algo. Alguien que nos inspiraba y motivaba. Alguien que nos enseñó a ponernos objetivos y nos inspiró la confianza y el ánimo para alcanzarlos. Una persona así es un verdadero líder. Hoy estamos rodeados de gente que podemos llamar líderes en el gobierno, en los negocios, en la educación, en las artes, pero estamos sufriendo de una escasez de liderazgo genuino. Por eso la frase del Ramman recalca y cae perfecto. O sea, líderes, muchos, pero en verdad pocos. Cuando hablamos cuando reconocemos que es un líder de verdad. Dice, ¿a dónde nos está llevando realmente esas personas y por qué? Después de presenciar tanto engaño y tan frecuente abuso de poder, mucha gente ha dejado de creer en sus líderes. Aún así, por cínicos que lleguemos a ser, nos resignamos al hecho de que necesitamos a alguien para mantener en orden nuestras distintas casas. Eso lo vemos también, ahora me acordé ahorita de lo que pasó con el becerro de oro. El pueblo no quiso reemplazar a Dios. Si leemos la Torá, ellos no quisieron reemplazar a Dios. Por eso el tema del becerro, a pesar de que es idolatría, entra en algo que se llama shituf, como un error. Eh, no es algo exactamente que la persona reemplaza a Dios, sino que pone algún tipo de intermediario. ¿Ya? Y en este caso sabían que un intermediario, entre comillas, era Moshe, era el líder precisamente que Hashem puso ahí, que Hashem se comunicaba con él y a través de Moshe recibían órdenes. Es una intermediación muy diferente a aquella intermediación que ponen por allí del otro señor, supuestamente Dios encarnado. Es muy diferente, ¿por qué? Porque él, en sus escritos, él dice, nadie puede acercarse a Dios en pocas palabras, sino por mí. En cambio, acá no vemos eso como Moshe.
Es una pregunta muy interesante. O sea, ¿por qué si digamos, eh, no se deben tener intermediarios, entre comillas? Nosotros tuvimos cierto intermediario que fue Moshe, que era un intermediario entre Hashem y tenemos al Cohen precisamente, que es un intermediario entre Hashem y nosotros. ¿Intermediario en qué sentido? Pues el Cohen, y lo vemos en esta parasha que pasó, está haciendo expiación por el pueblo, en su abodá, en Yom Kippur, hace expiación por el pueblo, o sea, de los pecados del pueblo. No es que el Cohen cargue los pecados del pueblo, no. El Cohen hace un servicio por el cual está pidiendo a Hashem que perdone todos los pecados que el pueblo tiene. Es muy diferente a aquel que dice yo perdono todos los pecados o yo cargo todos los pecados. ¿Ves? Se distorsiona mucho el asunto. Pero el pueblo israel de cierta forma ha tenido líderes y esos líderes son, no de cierta forma, ha tenido líderes y tenemos líderes, nuestros rabinos, los grandes rabinos del momento también, de la época, y de cierta forma son intermediarios, pero esa intermediación es muy diferente a la que se propone en otras religiones. Entonces, cuando se analiza el asunto del becerro de oro, ¿a quiénes quisieron reemplazar a Moshe? Y lo pueden leer. Eh, Pensaron que Moshe había muerto, dice el Midrash. Moshe no llegaba, no bajaba. Entonces hagamos un líder y salió el becerro, así dice la Torah. Salió el becerro. No fue que dijeron, vamos a hacer un becerro, sino que bueno, hay todo un tema para analizar allí, pero al final de cuentas el becerro surgió y dice el Midrash que estaba vivo el becerro, etcétera, etcétera. Pero ¿a quién quisieron reemplazar? No a Dios. Quisieron reemplazar a Moshe. Entonces vemos también que es una necesidad que tenemos también como seres creados de tener un líder también. O sea, ya lo vemos allí, una necesidad tan grande que incluso el pueblo cometió este error precisamente. No hay que negar que fue un error. Y un error que incluso se considera pecado. De hecho, la palabra het en hebreo que traducimos como pecado, generalmente se traduce como error. Es un pecado. ¿Ya? Es un pecado lo que pasó aquí. Pero ellos no quisieron reemplazar a Dios, sino a Moshe. Entonces, me acordé porque, como dice aquí, alguien nos inspira, o sea, siempre se necesita alguien y Hashem nunca nos deja sin esos líderes, pero a pesar de eso, el Rebbe nos está diciendo aquí que todos, en alguna medida, en nuestro rol, de pronto no somos un líder de una nación, de pronto como lo era Moshe, de pronto no somos un líder de un país, como lo es un presidente, pero tenemos que ser líderes porque siempre hay gente que nos está siguiendo, nuestros hijos, nuestra familia, etcétera. Entonces tenemos que ser líderes. Entonces, y también, de alguna manera, también innata, de manera como Hashem nos creó, necesitamos vincularnos también con alguien que nos inspire. Por eso siempre buscamos un rabino, por eso buscamos siempre alguien que nos aconseje, que nos ayude, que precisamente nos diga, tú sí puedes. Ya, a veces necesitamos escuchar esas palabras y no con todo el mundo lo hace uno. Uno busca personas con las que se siente en esa conexión, en esa intimidad como para buscar ese tipo de orientación. Pero tenemos una tendencia tanto a buscar, a tener un líder, como también una tendencia natural de ser líderes. Es un equilibrio que hay que mantener. Por eso aquí, por respecto a los liderazgos, dice que hemos visto aparentemente muchos líderes, pero estamos sufriendo una escasez de liderazgo, dice Rey. O sea, hay muchos líderes, pero escasez de liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo no es eso, solamente estar frente, y sobre todo el liderazgo a veces no es impuesto, sino que se va ganando. ¿Ya? Dice acá, después de presenciar tanto engaño y tan frecuentemente abuso, pues mucha gente ha dejado de creer en sus líderes. Por eso, aún así, por cínicos que lleguemos a ser, nos resignamos al hecho de que necesitamos a alguien para mantener en orden nuestras distintas casas. Como estamos tan preocupados con nuestras propias vidas, estamos dispuestos a elegir o nombrar funcionarios para que se hagan cargo de los asuntos del país. Pero un líder es solo un administrador. ¿Qué deberíamos esperar de nuestros líderes? Y antes que eso, realmente necesitamos líderes. Sí, lo necesitamos. Dicen, librados a nuestras propias fuerzas, puede faltarnos la visión, la dirección y la energía para alcanzar nuestros objetivos. Todos empezamos nuestras vidas necesitados de orientación. Ni siquiera el más precoz de los niños puede tomar ciertas decisiones cruciales. Cuando llegamos adultos con la capacidad de razonar por nosotros mismos, la mayoría estamos tan abrumados por las presiones de la supervivencia diaria que raramente hallamos el tiempo y la energía para fijar la mirada
en los temas más amplios de la vida. Y cuando lo hacemos, nuestras emociones y la subjetividad inherente limitan nuestra visión y restringen nuestro movimiento. Como escriben los sabios, un preso no puede liberarse a sí mismo. Un líder da una impresión, da una perspectiva nueva. Nos inspira a expandir nuestro estrecho campo de visión. Cuando estamos preocupados con nuestros intereses egoístas, ya sean estos grandes o mezquinos, un líder nos dirige un llamado de despertar, incitándonos a buscar las verdaderas prioridades de la vida. Un sentido de urgencia es tan importante en un líder como un sentido de la visión. El liderazgo hoy está lamentablemente desprovisto de la calidad de urgencia. Muchos de nuestros líderes son administradores eficaces y algunos inclusive dan inspiración. Tenemos ejecutivos que pueden dirigir a miles de empleados hacia un único objetivo y políticos cuya retórica inspira a millones de ciudadanos a apoyarlos. Lo que estos líderes no dan es simple y esencial. Lo que estos líderes no dan es simple y esencial, una visión de la vida misma. O sea, no dan, lideran en otras cosas, son muy buenos, pero no dan un liderazgo en la visión de la vida misma. El liderazgo genuino debe darle a la gente una visión a largo plazo que embeba sus vidas de significado, debe señalarles en una nueva dirección y mostrarles cómo cada acción que realiza es parte indispensable de un todo deliberado. No basta con que los líderes nos enseñen a ser productivos y eficientes, deben inspirarnos a cambiar o mejorar el mundo de un modo productivo y significativo, y esto crea un impulsivo sentimiento de urgencia para realizar esta misión de la vida. Ok, ahí terminamos en la página 215. Vamos a continuar con el título en la página 216, ¿qué hace un verdadero líder? Vamos a dejar allí. No sé si tienen 5 minuticos para alguna pregunta, si tienen, o comentario, algo que quieran comentar. Les escucho. Si tienen, si por aquí levanto la mano Ángela, adelante Ángela. Buenos días a todos. Hola, buenos días Ángela. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Rap, con respecto a lo que tú mencionas de la política, del liderazgo, sabes que, digamos que desde el trabajo, la labor que ejerzo también como líder ha sido pues la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y desde ese rol nosotros pues creamos un sindicato, es un sindicato que ha tenido fuerza y que realmente sí hemos marcado la diferencia con el sindicalismo tradicional. Sí hemos logrado muchas cosas para los funcionarios, los trabajadores, para nuestro bienestar y mejorar la calidad de vida. Obviamente que en este rol pues uno tiene que capacitarse, asiste, bueno, estamos adscritos a la CUT y hemos asistido a capacitaciones con la Federación Mundial Sindical. Pero entonces ahora resulta que pues de hecho yo los bloqueé porque a mi correo institucional entonces me empezaban a llegar correos, digamos, de ir a marchar, pero bueno, ya por el tema de la defensa de Palestina y que las mujeres palestinas, y yo entiendo, obviamente, porque lo que tú decías, la guerra siempre va a traer, siempre va a cobrar inocentes. Pero entonces, digamos que desde mi concepción y desde la lucha eso del liderazgo, eh, yo no me considero de izquierda ni de derecha ni de nada, políticamente hablando, pero sí siento que donde hay que establecer, digamos, o donde yo pueda aportar y ayudar para que haya justicia y para que, entre comillas, ¿no? Lo que uno dice justicia y para que haya sobre todo una mejor calidad de vida, eso es lo que yo siempre he dicho. Pero Sí. ahorita con todo el tema, lo que te decía yo de la guerra, incluso alguna vez yo te preguntaba de eso, ¿no? De la guerra con Palestina
Palestina y Israel, y de la posición que ha tomado el presidente, que también, digamos, también me echo a un lado bastante con el tema de las decisiones, de algunas decisiones del presidente, porque sí siento Ujú, que obviamente Colombia sí necesitaba ese cambio y que se pensara desde lo ambiental sobre todo, ¿m? Y desde ujú, otras formas políticas, pero entonces ya empieza a rayar, ¿sí? Con el tema lo que uno estudia y ya de las leyes no agidas y ya los fundamentos que pues obviamente contigo estudiamos, pero que también ujú, siento que políticamente uno podría pues hacer mucho cuando hablamos de política, el ejercicio colectivo de poder ayudar a la sociedad en algunas decisiones y normas también que desde el distrito se puedan dar. Entonces, a lo que yo voy con esto es que, mmm, digamos, la posición que he tomado es de hacerme a un lado. Por ejemplo, definitivamente yo dije, con la Federación Mundial Sindical me parece muy brusca y yo dije, ya no, yo no voy a volver a capacitaciones con ellos, ¿sí? ujú, Porque ya ellos hablaban, ya le dieron la vuelta y desde todo el tema de las creencias desde Palestina, ¿no? De los palestinos. Y ujú, con el tema, digamos, ya del presidente, ¿m? Y del tema de Israel, ahí yo digo, bueno, y uno, como qué posición o qué ujú, podría hacer. No va a ser porque pues uno obviamente en el tema de ir a hablar con él, porque eso no va a pasar, pero sí ujú. desde lo micro, desde lo micro. Sí, sí, sí. Sí, recuerdo cuando me preguntaste, yo creo que no sé si te comenté, que hay que buscar el punto medio, porque en verdad precisamente una de las cosas que pasa con estas cosas políticas o incluso en estos eventos que están pasando en Israel, se busca se llega a la polarización y a veces al fanatismo, porque de lado y lado. O sea, obviamente nosotros no queremos que le pase nada a nuestra gente, al pueblo judío, pedimos por nuestros soldados que Hashem los proteja, pero sí puedo decirte que algunas personas incluso sí se fanatizan, y cuando digo, porque el fanatismo está en todo, el fanatismo está en la política, el fanatismo está en la religión, el fanatismo está en el judaísmo, el fanatismo está en el noajismo, el fanatismo está en todos lados. ¿Ya? Porque al final de cuentas el fanatismo no es algo que tenga que ver con la Torá, sino cómo la persona asume la enseñanza de la Torá o cómo asume un pensamiento. Ya, el fanatismo más bien lo forma la persona. O sea, una persona puede decidir parcializarse e irse a un extremo, o una persona puede decidir ser un poco más crítica y analizar, porque como el que tiene, las cosas que están mal, pues están mal, nadie va a decir que precisamente es lo que estamos hablando, que dentro de esas libertades que se han dado, que se han establecido, se han establecido cosas que yo he hablado mucho, por ejemplo, el tema de los matrimonios homosexuales y otras cosas. Entonces, en aras de la libertad tampoco significa que se permita algo que esté claramente mal según la Torá. Entonces, la Torá incluso en eso es imparcial, o sea, por eso Rebe siempre nos dijo, lo que debe unirnos a nosotros no es la política, no es si eres derecha o izquierda, porque también hay eso en Israel también hay gente de derecha y gente de izquierda, también hay partidos un poco extremistas, o sea, también hay gente, judíos en Israel que han tomado mano armada en ciertos eventos y han hecho, por ejemplo, el grupo Kahane, o sea, es que si usted conoce la historia de Israel, también encontramos fanatismos. En la misma Torá, gente de pronto religiosa llega a ser fanática. Entonces, el problema es la Torá, no, no es la Torá, el problema es cómo la persona está asumiendo las cosas, la persona a la que le hace giro. Entonces, el fanatismo está en todos lados, y sobre todo a veces la gente cuando se siente tocada en lo suyo, um, puede tratar de defender lo suyo a capa y espada, lo cual no está mal, pero también puede enseguecerse a escuchar razones y a ver las cosas que están mal en ciertas cosas, ¿ya? Entonces, el punto es, en esta situación, como dije hace un momento, hay una guerra mediática. La guerra hoy día es mediática, es comercial, es económica. La guerra está sucediendo en nuestros ojos y la estamos viviendo porque al final nos afecta. La inflación, los precios de las cosas se han subido muchísimo. Somos víctimas de esa guerra, pero afortunadamente no víctimas mortales,
Baruch Hashem, que haciendo de larga vida, y en ese lugar donde hay conflicto, pues se solucione, porque a fin de cuentas eh, siempre pagan a veces los inocentes, y decimos inocentes a aquellos que no están ni de un bando ni del otro con armas. Es otra cosa, porque de cierta forma, eso es lo que definimos como inocentes. Un inocente es aquel que no tiene armas y que está sufriendo lo que hacen otros con armas. Pero si ampliamos la visión de inocencia, encontramos personas que no tienen armas, pero que están adoctrinando a sus hijos en la guerra, adoctrinando a sus hijos al odio hacia el judío, o caso contrario, adoctrinando a sus hijos hacia el odio hacia los árabes y otras cosas. ¿Me entiendes? O sea, inocencia entre comillas, porque no tienen armas, pero el conflicto es mucho más grande que eso. Entonces, ¿qué puede uno? Es fácil parcializarse, porque una noticia dice Israel bombardeó un hospital, claro, pero no se conoce a veces el otro lado de la historia. ¿Ya? Y en estas cosas, a final de cuentas, que somos nosotros los consumidores de contenido, de las noticias y lo que seamos, lo que vemos a veces es muy difícil simplemente creer en las noticias. Ya está demostrado con esta libertad que hay, con la tecnología, con los canales, que muchas veces los medios muestran lo que queremos, lo que ellos quieren que mostrar para manipularnos. Hoy estamos en una sociedad de información, de hiperinformación, donde incluso ya los gobernantes se han vuelto más descarados, porque ya prácticamente antes esto se manejaba a través de los medios tradicionales y hoy día no, hoy día todo está muy abierto. Entonces la guerra es mediática. En una situación así, a lo que yo apelaría es al punto crítico, ya al punto del centro. Es decir, bueno, mira, aquí ni un lado ni el otro, miremos al punto crítico, es decir, analizamos las cosas de manera crítica. Cuando hablamos de crítica, hablamos de ser racionalmente objetivos y no necesariamente dejarnos llevar por nuestras pasiones, porque es que yo estoy con Palestina o porque yo estoy con Israel porque soy judío. No, miremos las cosas de manera crítica. ¿Ya? Y creo que te recomendé en ese momento a hablar o yo te dije que iba a hablar, no me acuerdo, con mi amigo Yehudá, que él es judío también, pero él es historiador, y él le han invitado a dar charlas. De hecho dio una charla sobre este conflicto palestino-israelí, y él trata de ser muy objetivo. O sea, él, a pesar de que es judío, él trata de ser muy objetivo y históricamente aborda el conflicto de una manera histórica, de una manera eh, dejando entre comillas la religión de lado. Entonces, qué bueno sería que las personas no se parcialicen simplemente porque las noticias dicen, ¿ya? Pero sí, como dices tú, de lo micro acá, de si tengo una discusión con alguien, ok, mira, ¿qué te parece si escuchamos a una posición crítica, una posición central, o escuchamos una posición de otro lado y el otro lado, y vamos racionalizando, pero no simplemente dejarse llevar por lo que los medios precisamente quieren que uno asuma? Y en lo personal, yo pienso también, estoy en desacuerdo con lo que tú decías del presidente, por ejemplo, porque es que yo pienso que precisamente un líder, cuando es líder, tiene que saber separar un poco sus ideales personales o sus conceptos personales en aras del común. Entonces, ahí donde yo pienso que también falla, sobre todo, no me gusta hablar mucho de esto, pero sí lo voy a decir con respecto a Colombia. Definitivamente, si el presidente tiene su tema de izquierda, y si tiene sus temas de pro Palestina, lo que sea, está bien. O sea, él puede opinar, pero el problema es que o sea, él puede opinar para él mismo, pero como gobernante uno tiene que medirse mucho lo que hace, porque precisamente puede causar polarización, y eso es lo que se está a veces generando en el tema. Entonces, definitivamente es un problema que como el rey lo está diciendo aquí, si los gobiernos reaccionaran, en pocas palabras, si los gobiernos hicieran, pues el cambio va a ser diferente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Todo lo contrario. Cuando habla un gobernante, cuando los medios están a merced de los gobernantes, precisamente lo que hacen es tratar de adoctrinar a la gente en su pensamiento, y es ahí donde tenemos que ser críticos nosotros, por lo menos como individuos, para mantenernos no simplemente por el que nos digan o porque lo dijo fulanito, sino porque tengamos una información de primera mano. Ahí es donde yo apelaría a lo crítico, y es bueno escuchar personas que abordan estos temas de una manera central, una manera no fanatizada por lo religioso, no fanatizada por los derechos humanos, sino analizar el conflicto de una manera crítica. Eso es lo que yo creo que puede ser, por lo menos, una conversación, si se quisiera, a nivel micro, como dices tú, a nivel personal, pero siempre también tiene que estar
tener claro que puede ser una conversación como hablar de religión. Va a ser muy difícil a veces convencer a otro, va a ser a veces engorroso y a veces es mejor, a veces incluso dependiendo del caso, evitar ese tipo de conversaciones, porque tratar con un fanático es perder el tiempo, la verdad. Es mejor utilizar el tiempo en otra cosa. Sí, sí. Ok, bueno, tienes el micrófono cerrado, Ángela. Te decía que muchas gracias, Raps, que luego te escribo por internet, entonces para esta persona poder contactar. Sí, listo. Bueno, chicos, les deseo a todos una excelente semana con mucho estudio. Nos vemos en 15 días y bueno, muchas bendiciones, muchas cosas buenas para esta semana. Muchas Rabia, gracias. Shalom, shalom. Gracias. Chao, Chao, chao. Rab. las 3 de la tarde. A todos. Voy a dejar de Hoy. grabar aquí un segundo. Canción de transmisión.